La agulla Madana. Sí, efectivamente, casi puedes convertirte en una profesora de lenguas, ¿eh? Qué bien pronuncias. Dificilísimo, nada, o que pasa que antes estivemos practicando. Madana, que o seu apodo, o nome polo que lle coñecen, o... No, realmente Madana es un nombre de naturaleza espiritual. Cuando una persona comienza a practicar yoga con cierta seriedad, resulta que se pone en contacto con lo que se denomina un guru. La palabra guru significa aquel que le lleva a uno de la oscuridad a la luz o de la ignorancia a la sabiduría. Entonces hay diversas iniciaciones y entre ellas existe esta con el cambio de nombre, que conlleva al mismo tiempo un cambio en lo que respecta a la filosofía de la vida, la forma de pensar, de sentir, de comportarse y de manifestarse. É un detalle curioso que, bueno, cando chegou aquí o señor Manuel Agulla Madana, sacaste os zapatos, por que motivo? Bueno, en principio por motivos de cuestiones prácticas me siento mucho más cómodo. A veces los zapatos casi siempre están enjaulados y de alguna forma hay que darles libertad para que puedan moverse, pues como todos realmente deseamos. Hay que buscar la comodidad, porque justamente hoy en día a veces en lo que respecta a la moda no buscamos lo práctico, sino que buscamos más que nada lo estético e incluso ocurre que cuando presionamos tremendamente la región del abdomen estamos originando una gran presión sobre el músculo principal de la respiración, que es el diafragma, y entonces ello da lugar a que vivamos prácticamente sin oxígeno, ¿verdad? O sea que hay que darle libertad a todo nuestro cuerpo, que de alguna forma está enjaulado. Ti non utilizas cinturón? Bueno, si es posible, ¿no? O sea que haya cierta holgura, ¿verdad? Para que el diafragma pueda expandirse tranquilamente, lo mismo que los propios pulmones. Que o yoga en realidade? Porque, bueno, digamos que en Europa practícase o yoga un pouco como en espectáculo, como se fuera un espectáculo. Bueno, el yoga realmente es un sistema de vida profundísimo que trata de desarrollar al ser humano en todos los aspectos, en el aspecto físico, en el aspecto mental y también en el aspecto espiritual. En Occidente básicamente se conoce el yoga, o lo que más sobresale del yoga son las posturas o asanas, que se consideran parte de un tipo de yoga que se llama Hatha Yoga. Pero tampoco es Hatha Yoga, porque el Hatha Yoga implica otra serie de técnicas aparte de estas posturas, y estas posturas vienen a ser un desarrollo del vehículo físico que todos disponemos, y es importantísimo que se encuentre en perfectas condiciones, ¿verdad? Es igual que el vehículo que todos tenemos, para que funcione correctamente, necesita de 5 principios. Un perfecto combustible, que a nosotros corresponde a la alimentación adecuada, una batería que no esté descargada, que corresponde a nosotros ni más ni menos a la propia respiración, que nos une a la vida. Necesita el vehículo un perfecto engrasado y lubricado de todos sus componentes mecánicos, exactamente igual, movilidad, músculos, articulaciones, ligamentos. Y también necesita de un sistema de refrigeración, que es la relajación, y por último un conductor inteligente, que sería nuestra mente. Canto tempo ten de antigüedade o yoga? Porque parecer bastante discutible este Mira, asunto. el yoga realmente comienza cuando en el ser humano empieza de alguna forma a despertar lo que podemos llamar, por ejemplo, el intelecto. Cuando el ser humano es capaz de discernir, de pensar, de razonar. Cuando surge, digamos, el ego. A partir de ese momento se establece una búsqueda. ¿Pero qué es la vida? ¿Por qué sufro? ¿Existe la muerte como tal? ¿A dónde voy? ¿Cuál es la finalidad de la existencia? Y estas son las preguntas que se han hecho los grandes rishis o grandes sabios de antaño, y a partir de ciertas técnicas yógicas, como técnicas sobre todo de meditación, técnicas de interiorización, han comenzado a descubrir un mundo totalmente nuevo, porque lejos de buscar, digamos, en el exterior las respuestas, han ahondado, han profundizado en el océano interno y han comenzado, ni más ni menos, a descubrir todas esas respuestas por medio de una experiencia interna, ¿verdad? Y ahí, a partir de ese momento, es cuando surgen los Vedas. Los Vedas no han sido escritos por nadie, sino que son revelaciones o estados intuitivos internos de estos grandes hombres. Y surge entonces el yoga en sus múltiples vertientes o variantes, a partir de ese momento. Podenos explicar o que están facendo aquí
estos... Sí, bueno, para chicos que empezar, vinieron? yo diré que de acuerdo con las escrituras del yoga hay más de 840.000 posturas. No creo que tengamos tiempo a hacerlas todas en este programa. Sería Bueno, pero de las imposible. cuales 84 son importantísimas. Y estas posturas tienen como finalidad dar movilidad a músculos, ligamentos, articulaciones, estimular la circulación sanguínea, mejorar el funcionamiento del sistema endocrino, y cada una de estas posturas se mantienen durante un periodo de tiempo determinado y da lugar, por ejemplo, a que nuestro cuerpo, que debiera ser un cuerpo articulado, sobre todo el eje, que es la columna vertebral, en la inmensa mayoría de las personas es una columna rígida, poco flexible, y origina realmente tremendos dolores. Y luego hay muchos desarreglos, digamos, en la estructura corporal. Hay unas curvas fisiológicas excesivas, como lo que puede llamarse una cifosis, o una desviación, una escoliosis, o una lordosis. Bien, pues el yoga lo que pretende y procura al mismo tiempo es estabilizar por completo esta estructura corporal. Cada vez que una postura la vamos manteniendo, al mismo tiempo se va originando una presión sobre distintos meridianos. En la acupuntura, por ejemplo, se emplean las agujas para estimular el sistema bioeléctrico del cuerpo. En el yoga se emplea el propio cuerpo para que vaya surgiendo ese estímulo de la energía eléctrica. En Occidente, sobre todo, casi siempre fundamentamos nuestra vida, digamos, en la energía bioquímica, es decir, aquello que obtenemos mediante los alimentos. Pero el yogi sabe perfectamente que existe la energía pránica, el prana, la energía eléctrica. Porque esto es muy importante. Nosotros no vivimos gracias al oxígeno. Si viviéramos exclusivamente gracias al oxígeno, y te va a sonar algo extraño y raro, y a los telespectadores también. Estamos moitísimo nestes índices, por supuesto. Ello querría decir que en el momento en que uno comienza o está a punto de morirse, de fallecer, una mascarilla de oxígeno, podríamos decirle, vive, continúa viviendo, pero no, se retira la energía eléctrica. Es como si yo estoy hablando a través de este micro, se desconecta la energía eléctrica y no llega mi voz. Bien, nosotros estamos conectados por un cordón con el cuerpo psíquico, cuerpo astral, que da lugar ni más ni menos a que este cuerpo tenga vida. Es un poco como una bombilla. Una bombilla en sí misma no tiene vida, sino que es la manifestación de la energía sutil, que es la electricidad, que de alguna forma se proyecta mediante la luz. Pues en nosotros igual. El prana, esa energía, es la que pone en funcionamiento al propio pensamiento. Y cuando una persona tiene ese prana, tiene un tremendo poder mental y es capaz de emitir un aura tan poderosa que atrae a las personas independientemente de que esa persona sepa mucho o sepa poco. Hay grandes yogis que no saben ni hablar, pero de alguna forma las personas se reúnen a su alrededor. Vienen a ser algo así como no las... No saben hablar, pero ¿por qué? Porque no saben... No, quiero decir que no tienen facilidad de palabras, son malos oradores, pero expresan esa personalidad con ese mediante el prana, ¿sabes? Y son un poco como una flor. La flor no tiene necesidad de decirle a las abejas, venir y libar aquí. Ellas vienen por sí solas. Pues los grandes buscadores de la verdad, los estudiantes del yoga, se acercan a los grandes maestros para recibir de estos la enseñanza, y lo obtiene mediante ese prana, esa energía vital, esa energía eléctrica. Unha grande curiosidade cando estaba falando dese cordón que unía, digamos, o corpo físico co plano astral. Ese cordón se chama cordón de plata? Se coñece por ese nombre? Sí, básicamente se conoce como cordón psíquico o cordón de plata, pero a mí me gustaría decir algo que es importante, porque en este universo todo se manifiesta a través de dos aspectos, el invisible y el visible. Pero toda energía visible no es sino la manifestación de una energía sutil que existe previamente. Por ejemplo, cuando nosotros observamos la luz, no es sino la manifestación, como decía antes, de una energía más sutil que existe previamente, que es la propia electricidad. Si yo tengo sed ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y los telespectadores también, pues beberse un vaso de agua. Pero el agua está compuesta de hidrógeno y de oxígeno, y eso existe en la atmósfera, en estado invisible. Pero cuando esa energía reduce su frecuencia y su vibración, se convierte en algo tangible, es algo material, es algo visible, y entonces lo podemos beber y saciar nuestra sed. Quiero decir, con todo visible, que se llama el cuerpo astral.
Lo único que ocurre es que en Occidente no existe un modelo desarrollado de cuerpo astral. Por lo tanto, todo lo fundamentamos en lo que los sentidos captan y ven. Pero hay aquí ondas electromagnéticas que no captamos, que no son visibles a la percepción humana, pero cuando reducen su frecuencia y son captadas, por ejemplo, a través de un televisor o un aparato de radio, automáticamente se escucha el sonido. O mi propio pensamiento, nadie lo ve, pero lo manifiesto a través de la palabra. O el cuerpo físico no es sino también la proyección material de la mente, etcétera, etcétera. Como lle comentaba antes, é que estou bastante preocupada polo motivo de que, bueno, hai que diferenciar, penso que moito, o yoga de Oriente e o yoga de Occidente, porque o yoga en Occidente como se utiliza? Como medio curativo, como método de relaxación, como método como técnica de educación física. Bueno, yo diría que lo ideal es practicar lo que se llama el yoga integral, para que el ser humano desarrolle su aspecto físico, su cuerpo físico, su aspecto emocional, su aspecto intelectual, su aspecto filosófico o espiritual. Y de esa forma se practica un yoga integral. Estos yogas reciben diferentes nombres, ¿verdad? Y es algo así como cuando una persona se va a un gimnasio, no practica pesas nada más que con el brazo derecho, sino que trata de desarrollar armoniosamente todo su cuerpo. Exactamente ocurre con el yoga. Karma yoga, que es el yoga del servicio, del trabajo desinteresado, porque el ser humano sufre motivado a las expectativas que tenemos constantemente. Tú realiza tu trabajo, no temas, los resultados no dependen de ti. Hay un tipo de jnana yoga, que es el yoga filosófico por excelencia. Hay otro tipo de yoga que es el Raja yoga. El más grande de los psicólogos se llama Patanjali y ha diseñado unos sutras que son frases muy cortas para controlar la mente, porque la mente casi siempre es el ladrón que nos roba la calma, pero el yogi, mediante las prácticas, pretende hacer de la mente el mejor de los amigos por medio de su control, a través de desentrañar sus misterios, y luego van surgiendo, por ejemplo, la clarividencia, la clariaudiencia, ciertos estados internos que se consiguen mediante la meditación, porque la mente es como un mar alborotado, siempre hay olas, siempre hay pensamientos tremendamente agitados, y esas olas que hay en el océano nos impiden contemplar el fondo. Cuando las olas, que son los pensamientos, se detienen, automáticamente uno contempla el fondo sin ninguna dificultad, el fondo de su propio ser, de su verdadero yo. Que eso podese conseguir, por supuestísimo, con yoga. Sí, bueno, la palabra yoga, de acuerdo con el diccionario, los diccionarios yógicos, tiene más de 70 u 80 acepciones. La palabra yoga significa unión, la palabra yoga significa evolución, significa esfuerzo, significa control del cuerpo y de la mente, pero yoga por antonomasia significa unión entre el ser individual y eso que podemos llamar la conciencia cósmica, el conocimiento superior, la conciencia trascendental, en fin, hay muchas. Los nombres son muchos, la verdad una sola. Es como el agua, podemos llamarle agua en español, water en inglés o en francés, pero el agua es exactamente la misma, cambia el nombre nada más. Unha cousa que tamén lle quería preguntar, que aplicacións pode ter o yoga? Absolutamente todas. En principio, a nivel terapéutico, se puede emplear como yogoterapia, medicina tanto preventiva como curativa. Lo primero que hacemos los seres humanos al nacer es llorar, respirar. El yoga hace un especial hincapié en las técnicas de respiración y técnicas de pranayama, y que además esa respiración está íntimamente conectada con los hemisferios del cerebro, ¿verdad? Yo si tapo la fosa derecha, estoy inspirando y expirando por la fosa izquierda, con lo cual estoy estimulando mi hemisferio derecho, que es el hemisferio que corresponde a la mente creadora, a la mente que uno es capaz de relajarse. Cuando yo tapo por otro lado la fosa izquierda, entonces de alguna forma el ciclo nasal derecho es el que está funcionando, conectado con el hemisferio izquierdo, que corresponde a la mente analítica, racional, matemática. Pero el yoga, mediante las técnicas de respiración, equilibra los hemisferios y da lugar a que exista armonía, estabilidad, paz, quietud, concentración, estados realmente que luego repercuten fisiológicamente de manera positiva sobre el cuerpo, ¿no? ¿Y cuánto tiempo hay que dedicar para ser un gran conocedor de yoga? Bueno, mira, el yoga es un sistema de vida que debiera practicarse las 24 horas, porque es una actitud ante la vida en realidad. Y luego hay técnicas,
como estas posturas, como las técnicas de respiración. Un lapsus. Esta postura, digamos, con ella, ¿qué se quiere conseguir? Bueno, pues mira, en principio una gran estabilidad, una gran fortaleza mental, sí. Gran movilidad en la columna vertebral, que es el eje del cuerpo, porque las vértebras, de acuerdo con el movimiento, se abren como si fueran un acordeón, en una posición o bien en otra, ¿verdad? Y de alguna forma también los músculos y ligamentos que se van acortando biológicamente por una falta de ejercicio adecuado y van originando una presión sobre las vértebras y sobre todo sobre las raíces de los nervios espinales. Cuando esto se produce, el dolor es intensísimo, pero de esa forma se desbloquea esa energía. Hay movilidad y uno crece 2 o 3 centímetros, como cuando los astronautas van al espacio, motivado a la falta de la gravedad, no hay esa compresión, ¿verdad? Y automáticamente uno crece 3 o 4 centímetros. Bueno, con estas posturas es exactamente igual, porque uno no lucha contra la fuerza de la gravedad, sino que se ayuda de ella, a través de una flexión hacia adelante, hacia atrás, un estiramiento lateral, una combinación múltiple de todos los movimientos posibles que podemos hacer con nuestro cuerpo. Voltando ao que lle preguntaba antes, ¿canto tempo se ten toda a vida para ser Bueno, una persona que quiera practicar yoga, lo ideal sería que lo hiciera como mínimo 3 días a la semana, 3 clases prácticas a la semana, que incluye técnicas de relajación, técnicas de respiración, asanas o posturas de yoga, y eso es más que suficiente. Y consideremos, por otro lado, que la alimentación es muy importante, porque en lo que uno come, en eso se convierte, igual que en lo que uno piensa, en eso se convierte. Pues moitísimas gracias a Manuel Agulla por estar aquí. Vamos.